lo primero que hice fue pedir una botella de whisky y sodas. Y esa fue mi última semana, donde terminé destrozando este hotel, agrediendo a la gente que me atendía. Y por supuesto, al despertar lleno de vergüenza, de pena, de lástima de mí mismo, ¿no? Recuerdo que mi papá el siguiente día entró a la habitación donde yo estaba ahí postrado. No me dijo absolutamente nada, pero con sus ojos, de ver a un hijo así, destrozarse de esta manera, y eso sí me dio mucho, mucho dolor. Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. Y estamos grabando. Este es el episodio número 7 del programa Expeditos. Y estamos en la segunda parte del primer paso. Estamos hablando del primer paso del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Ya hicimos un episodio previo a este y nos quedamos cortos, así es que con este pues cerraremos el tema del primer paso, que para esto hemos escogido unos párrafos que estamos compartiendo y se nos ocurre también que podríamos empezar hablando de algo que es muy importante en este tiempo para los alcohólicos cuando recién ingresan a Alcohólicos Anónimos y se llaman reservas mentales. Sí, para aquellos que recién entran a Alcohólicos Anónimos, o también estas reservas funcionan para no llegar a Alcohólicos Anónimos, es decir, son los pretextos que yo pongo para evitar entrar a un programa de recuperación. Y hay muchas reservas, esas son esos pretextos que nos ponemos pensando que yo como alcohólico todavía controlo el alcohol. ¿Y cómo lo voy a dejar si, por ejemplo, si todo mi entorno, mis amigos, mis compañeros de clase en la universidad, mis compañeros de trabajo, mi familia, mis papás, mis primos, mis tíos, todos beben? Y la verdad es que no quiero desilusionarlos cuando me ofrecen una copa. ¿Qué van a pensar? ¿Se van a sentir conmigo? ¿Me van a dejar de hablar? Y entonces acepto la copa. Esa es una gran reserva mental que impide que yo llegue a un punto fundamental, que es derrotarme para entrar al programa de recuperación. Son las reservas mentales que tanto previo para entrar a un programa de recuperación, a un grupo de AA, como ya adentro del grupo de AA, son aquellas que me pueden o impedir entrar o mandarme de regreso a beber. Perdón, entonces sí son muy representativas, sí son como muy puntuales, es decir, hay reservas fácilmente identificables. ¿Nos puede usted platicar de estas reservas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las más evidentes y las más básicas, en un principio, son como estas justificaciones de que, claro, pues me excedí un poco porque fíjate que pues no tengo dinero, me quedé sin trabajo, o mi novia me cortó, sentir que voy a perder a amigos, entre comillas. Y bueno, hay reservas también que lo que sucede es que mi negocio y mi trabajo lo requieren, ¿no? Porque muchos de mis contratos los firmo en las cantinas y es ahí donde cierro. Bueno, un ejemplo de reserva mental que me viene a la cabeza, que es muy típica, es el alcohólico que ya en un grupo de alcohólicos anónimos piensa, cuando sea yo viejo, ahorita no, ahorita me voy a mantener sobrio y seco y les voy a hacer caso. Pero ya que esté yo viejo, veto a saber a qué edad estás pensando, pero ya que esté yo viejo, ahí sí me voy a echar mis alcoholes. ¿Por qué? Porque pues ya de viejo ya es otra cosa, ya no voy a molestar gente y bla, bla, bla. Y la gente que piensa así, al otro día está chupando, ya está bien recaída. Se llaman reservas mentales. Entonces, otra reserva mental que decías tú. Sí, bueno,
es muy común que cuando llegas a AA, recién llegado, o cuando empiezas a dejar de beber, llegues al súper, ¿sí? Y curiosamente, quién sabe por qué, pero el carrito como que te lleva hacia el pasillo de las botellas. Y de repente te fijas y dices, mira, esta bebida azul nunca la voy a probar. O adelantito, ¿sabes qué? Oye, ya sacaron vodka con sabor a naranja. Eso es estarte, lo que se dice en AA, estarte poniendo la cama para recaer. Esa es una reserva. Tener un cierto contacto con el alcohol, sorpresivo, atractivo, añorante, melancólico, eso es una reserva. Y dicho de otra manera, es que un alcohólico en esas condiciones no piensa bien. A pesar de que cree que es muy inteligente y muy talentoso para muchas cosas, esta inteligencia pretende usarla para justificar esos tragos, ¿no? Un alcohólico, para estar en esta verdadera disposición, dijimos pues que parece ser que es preciso que toque fondo. Y mientras haya una pequeña salida, una justificación, se va a aferrar. Porque, como también lo dijimos, un alcohólico pues lo que quiere es no parar de beber. Y entonces todas estas reservas, que así le llamamos, son puros pretextos como justificar mi deterioro por perder un ser querido, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, no, lo único que va a hacer que yo vuelva a beber es que mi padre se muera. Y bueno, pues sí es doloroso y todo, pero son reservas nada más, porque en el fondo no estás dispuesto, no estás listo, o no siquiera tienes el deseo de recibir un poco de ayuda. Y esto solo se logra cuando dijimos, pues tocas ese fondo, que dicho sea de paso, pues es muy personal, ¿no? No tiene que ver con la cantidad, con el tiempo, es muy, muy personal. Totalmente de acuerdo. Esas son muy puntuales. Y También, déjame decirte que, por ejemplo, hay otra. Sí, venga. Que sucede. Híjole, es que yo durante años y años y años, ¿sí? Crecí y consumí con mi gran amigo X, Manuelito, ¿sí? Hijo, y me acaba de invitar a cenar, ¿sí? ¿Cómo no voy a beber con él? ¿O qué hago? ¿Cómo es posible que iré, no iré? O sea, estar dudando sobre la pertinencia de asistir con alguien con el cual siempre has consumido, ¿sí? Esa es otra reserva mental. Una más que se me ocurre pensar, digo, ya que estamos en el asunto, y son muy útiles, es importante reconocer estas reservas porque cuando alguien las expresa en un grupo, el grupo bien patrocinado le puede decir, manito, estás pensando en recaer, estás pensando en alcohol, todavía estás con reservas mentales y lo más seguro es que recaigas. La otra que se me ocurre, yo no sé si haya, seguro hay 1000 más, pero bueno, son ejemplos nada más. Pero ¿a poco no es bien común eso de que a mí me encantaba el alcohol? No, hombre, era una cosa que me refascinaba, bien padre. Y entonces hablas de dónde, del lugar, de los hielos. Y fíjense, había un compañero que, por cierto, ya se graduó. Yo soy de la edad donde ya muchos compañeros se han graduado. Pero este compañero decía, a mí no me encantaba el hielo, el color, el aroma, el efecto, no. A mí me encanta. No se me ha quitado el gusto porque no se me ha quitado lo alcohólico. La diferencia es que ya no estoy loco como para pensar que puedo seguir bebiendo y seguir viviendo. Ya entendí que el alcohol para mí es veneno. No es que ya no me guste y ahora fuchi lo odio, ¿no? Y vamos a hacer proselitismo en su contra. No, hay gente que bebe y bebe muy contenta y muy feliz y no tiene un solo problema en la vida. Por cierto, si esa gente te causa malestar, a lo mejor tienes problemas, ¿verdad? Porque si yo veía a la gente que bebía y decía, ¿por qué no puedo yo beber así, chinga, sin tanto pedo, sin tanta bronca? Bueno, pues la cosa es que cuando entiendes que tú no eres esa gente, tú no puedes beber porque eres un alcohólico y beber significa morir, ya que te penetró eso en el subconsciente,
se terminan las reservas mentales. Sí, pero para eso se necesita lo que en AA, para terminar con las reservas mentales, se necesita lo que se llama tocar fondo. Haber tocado fondo. Tocar el fondo y haber tocado el fondo, es decir, y el fondo es decir, no puedo más, que no hay otra forma de vivir más que esta, solitaria, gris, sin alegría, sin ganas de vivir, no hay otra manera, tengo que estar sufriendo todo el tiempo con una desazón generalizada. Eso es tocar el fondo. Y bien se dice, si nadie experimenta en cabeza ajena. Cada quien tiene que tocar ese fondo y ese sufrimiento y ese dolor para decir, ahora sí, no puedo con el alcohol, díganme cómo le hago. Pues bueno, al principio yo creo que el alcohol, no sé si a todos, pero a mí sí me dio como una capacidad de improvisar. A mí no me gustaba ni el sabor ni estas cosas, pero sí el efecto, ¿no? Me atrevía, me desinhibía a hacer cosas que en mis 5 sentidos me costaban mucho trabajo. Y entonces al principio y los primeros años pues había cierta tolerancia que yo la confundía con control y me prometió muchas cosas que ciertamente las disfruté. Hubo primeros tiempos que era sociable y compartía con los amigos. Obviamente esto es progresivo, que a veces es muy sutil y no te das cuenta. Pero esto lo menciono porque yo creo, hablando de las reservas, es justamente esa vieja ilusión de beber con cierto control como en los primeros tiempos y me aferro y sigo intentándolo y esta vez sí, y esta vez me voy a tomar 2 y esta vez es que no comí y sigo justificando, pero en el fondo este viejo sueño irreal de regresar a los primeros días. Y obviamente, pues esa es una simple y sencilla ilusión. Te cortaron las piernas, maestro. ¿Y qué crees? No te van a salir otras. Que sí las tenías y que fue padre, pero eso ya no existe. Muérase quien se muera, nazca quien nazca. Usted no se vaya a chupar. La confianza, decían, usted no confía en usted. Es la persona más, es más, la más sospechosa en la que confiamos para que recaiga. Y entonces vamos a leer un párrafo del primer paso que dice: obviamente ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado para que otros lo vieran de cerca. Y entonces estamos hablando de nuestro historial de bebedores, que no es otra cosa que lo que nos pasó. Y hablamos de eso para enterarnos de qué pasó nosotros y que los que nos escuchen se identifiquen con la historia. Así es que a continuación, pues vamos a dar un ejemplo de lo que es el historial en Alcohólicos Anónimos. Ya que llegaste, dices, bueno, pues esto hice bebiendo. Vamos a tomar aquí turnos para hablar de la historia. No se vayan, se va a poner muy divertido esto. Porque aquí es donde se pone la cosa más. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? Gabriel o... A ver, venga. Bueno, pues sí, yo les voy a platicar ahora brevemente. Me refugiaba con un amigo que después tuve que ver morir y verme en él un poco reflejado, pero yo ya sin un trago no funcionaba. Era incapaz incluso de lavarme los dientes. Era una angustia, una paranoia espantosa. Entonces ya vivía en un absoluto abandono. Y en esas circunstancias me acuerdo que mi hermana se acercó a mí una vez más. Siempre estuvo ella ahí conmigo. Nunca me abandonó, cosa que le agradezco porque en otras circunstancias un alcohólico como yo en estas circunstancias pues vuelve loca a la gente. Y bueno, ella hizo un último intento y me pidió que por favor le dijera cómo podía ayudarme. Yo le pedí que quería aislarme, ¿no? Que quería de veras entender qué pasaba, porque uno se da cuenta. Y me dijo que quería, le dije que aislarme, salir de la ciudad, porque ya para mí la luz, el ruido, era espantoso, yo no lo toleraba, ¿no? Una angustia y una depresión excesiva. Entonces me di una reservación en un hotel ahí simpático,
donde de verdad mi intención era esa, querer entender por qué estaba así. Me acuerdo que llegué a este hotel, muy simpático, y se me olvidó a qué iba. Lo primero que hice fue pedir una botella de whisky y sodas. Y esa fue mi última semana, donde terminé destrozando este hotel, agrediendo a la gente que me atendía. Y por supuesto, al despertar lleno de vergüenza, de pena, de lástima de mí mismo, ¿no? Recuerdo que mi papá al siguiente día entró a la habitación donde yo estaba ahí postrado. No me dijo absolutamente nada, pero con sus ojos, de ver a un hijo así, destrozarse de esta manera, y eso sí me dio mucho, mucho dolor. Aquí un ejemplo concreto, claro. Concreto de fondo. Una de las cosas que te dicen cuando entras al programa de recuperación es: ¿qué lo trajo usted aquí? Cuéntenoslo. No lo adorne, no lo edite, no nos cuente como que son festivas anécdotas de borrachín. No. ¿Qué sintió? ¿Qué le dolió? ¿Sí? Y me dieron este consejo: mientras más vergüenza le dé decirlo, más eficaz será. Yo tenía cerca de 30 años, ¿sí? Yo trabajaba en una empresa de televisión muy importante en México y acababa de hacer un programa musical muy importante en aquella época, el primero que se hizo de 2 horas, y entonces era la fiesta particular de celebración de que se había acabado la filmación del programa especial. La estrella del show era una mujer muy famosa en aquella época y muy famosa incluso en la actualidad, y que se le ocurrió llevar como parte de la celebración a su mamá. Su mamá en aquella época habrá tenido unos 67, 68 años, cerca de 70. Era una señora, pues una señora de 70 años, y chupando, y acá, y la fiesta, tal. De repente la señora se me pone, la señora mamá de la actriz, se me pone al lado. Yo la veo y como buen alcohólico que soy, rompiendo límites, rompiendo cualquier cantidad de normas, que ¿por qué no? ¿Sí? Yo dije, mira, y le metí mano a la señora, la nalgué, ¿no? Inmediatamente después me separé y pregúntenme la vergüenza que empecé a sentir de inmediato y días después de haber considerado que era normal que yo a los 20 años pudiera nalguear en una fiesta a una venerable anciana de 67 años que me volteó a ver, pero ya no quise saber, me alejé de inmediato, ya no quise saber si me dijo algo o no, no oí nada, pero esa vergüenza la traje muchos años. Eso es lo que tiene un alcohólico, ¿sí? Rompe límites y va rompiendo límites y cada vez más y cada vez más y cada vez más y va acumulando vergüenzas y actitudes que no lo dejan vivir. Esa es una parte de mi historial. Sí, el historial, como verán, luego no tiene que ser tan trágico para ser poderoso en el sentido de la vergüenza que le hace pasar al que está enfermo de esto, ¿no? Y decíamos, ¿qué está pensando un alcohólico borracho? ¿Qué estaba pensando Jordi cuando cometió semejante acto? Y la respuesta es muy simple. Uno no está pensando. Algo toma posesión de ti y obra por sí mismo. Eso cualquier alcohólico que se respete lo hemos vivido y ahí les va la mía. Digo, yo que empecé a beber tan joven, porque sí empecé a beber muy joven, me salía de la escuela, por ejemplo. Nos íbamos de pinta con un amiguito. Siempre hay la alianza maligna, decía una compañera. Y nos íbamos de pinta, y claro que nos íbamos de pinta a este bar, ¿no? De mala muerte. Y entrábamos a gorronear tragos. Ese era, porque no teníamos dinero, como buenos estudiantes que éramos, y encima alcohólicos, pues no teníamos un quinto. Teníamos dinero para 1 o 2 cubas tal vez. Entrábamos a las 12 del día, bebíamos todo el canijo día a costillas de otros enfermos. ¿Saben cuál era la técnica? La técnica era llegar y decir, oye, ¿qué reloj tan bonito tienes? Y con eso era suficiente
para que el otro dijera, sí, lo compré en Italia, o vete a hacer qué mentira. Pinches alcohólicos haciendo papel de personaje en cantina barata. Yo no me puedo identificar más. Bebiendo y gorreando tragos me pasaron dos cosas. Me pasó que alguien me dijo, tú eres un parásito. Así, ¿no? Tú te dedicas a sanguijuelear gente para... Y como estaba yo briago, no sentí en ese momento nada. Y la otra es que en este mismo bloque de cosas, de repente se me ocurrió decir, no sé, que nadie se identifique, se me ocurrió decir que era yo el subgerente, además la locura, el subgerente del Actibanco de Guadalajara. ¿De dónde? ¿De dónde saqué esa estupidez? No sé, pero es típico de un alcohólico hacer papel de personaje, un personaje totalmente inventado, en un lugar oscuro lleno de gente intoxicada, la mayoría igual de enferma que tú, y diciendo que era yo el subgerente del banco y hablando anécdotas de esa naturaleza. Dios mío, uno sale de ahí y dice, bueno, ¿qué carajos está pasando conmigo? Que tengo que estar diciendo esas mentiras absurdas y ridículas en estos antros y luego salir a las 12 de la noche, beber todo el canijo día, decir idioteces todo el canijo día. Y el peor castigo para un alcohólico es la memoria, porque cuando te acuerdas de todo lo que hiciste y dijiste, a su madre la vergüenza de plano se pone intensa. Yo me acuerdo que, híjole, después de 3 días de ausentarme en el trabajo, al cuarto, la vergüenza de ir a poner mi jeta con el jefe, que ya no me decía nada más con la mirada me decía todo. Y era mi medidor, yo nada más para saber las estupideces que a veces ni me acordaba que había hecho, me bastaba ver a la gente con la que había estado. Con los ojos me lo decían. Y bueno, y estos historiales, pues justamente como dice la literatura, pues levantamos el fondo para que ojalá otros se identifiquen. A mí me subrayaron mucho esto, no te compares, porque los escenarios cambian, pero sí trata de identificarte. Curiosamente, ahorita que habla el paso y estamos hablando del sufrimiento, yo estaba un 15 de septiembre, sí, solo en mi oficina, bebiendo vino tinto, ¿sí? Vino tinto. Me había metido una botella de vino tinto, ya me había metido 2, y yo no sé si era el 16 de septiembre, porque ya había pasado la noche del 15. Era el 16 de septiembre y yo había puesto de pretexto que yo tenía que trabajar mucho, y lo que quería en realidad era beber. Entonces empecé a beber vino tinto y vino tinto y vino tinto, y recuerdo, sí, que la mañana del 17 de septiembre, ¿sí?, bajando las escaleras de mi oficina, me tropecé, fui a dar al piso y literalmente con la cara contra el piso, ¿sí?, en ese momento volteé y dije, no es posible que esté así, con la cara literalmente contra el piso, un 17 de septiembre, el doctor Mundo está trabajando, son las 10 de la mañana, yo estoy absolutamente ebrio, que me acabo de caer de las escaleras, y esa es mi vida. Y en ese momento fui a doblear. A mí me pasó también, ahorita estaba recordando, ya para el final de mi carrera, que fue breve hasta eso, unos 6, 7 años aproximadamente, breve pero intensa. Yo bebí profesionalmente. Sí, a mí ya no, yo no estudiaba, no trabajaba, no tenía novia, los cuates no se me acercaban, las mujeres 1000 veces menos. Y ya para esos tiempos de mi carrera, me acuerdo haber llegado al departamento de una amiga, que por cierto sirvió como conducto para que me pasaran el mensaje, y por ello estoy eternamente agradecido, pero llegando a su departamento había un compadre alcohólico igual que yo. Nosotros no diagnosticamos profesionalmente, pero sí sabemos quién se hace pendejo. ¿Y quién es un pinche borracho? Pues no digamos, no, pues sí, por el amor de Dios, pues sí. ¿No? Y mi compita, que también era alcohólico igual que yo, estaba chupando. Qué raro, ¿no? Es raro. Si cada vez que lo ves está chupando, a lo mejor tiene problemas.
Bueno, crudo, dado al carajo como llegué ese día, ya muy mal físicamente, le hice la lucha. Como buen alcohólico, beber en contra de tu voluntad. Le hice la lucha y traté de beber de su alcohol y ya no pude. Ya fue literalmente imposible. El malestar era tal. Entonces me fui y me acosté al sofá de la sala del departamento de esta amiga y me puso una sábana encima. Y entonces un sueño brutal, un cansancio impresionante, pero en el momento en el que cerraba yo los ojos empezaba a ver unos monstruos, unas cosas horribles y tenía que abrirlos otra vez aterrado, ¿no? Pero al segundo sentía el cansancio, es tortura china. Empapaba yo la sábana con el sudor frío y me la quitaba así achicharrado y a los segundos empezaba a temblar de frío y me volvía yo a tapar. Es una experiencia realmente conmovedora, una maravilla, una gloria. Seguro eso le pasa a la gente. Ya me dijeron, mira, estabas a un 16, alguien profesional me dijo, estuviste a un 16 del delirium. Porque sí, a pesar de que bebí pocos en términos de años, bebí mucho en términos de frecuencia y alcohol, ¿no? Hay muchas anécdotas, pero cuando uno las cuenta claras, sin disculpas y sin pretextos, entonces se le va a uno haciendo más claro el hecho de que tiene un problema real, que no se lo está imaginando y que verdaderamente necesita ayuda. Vamos a continuar la lectura, un párrafo más. Repasando nuestros historiales de bebedores, podríamos demostrar que años antes de que nos diéramos cuenta, ya habíamos perdido el control, que desde entonces ya no bebíamos por hábito únicamente y que en realidad era el comienzo de una progresión fatal. Eso es correcto. ¿Tiene usted algo que agregar, compañero? Gabriel. Bueno, sí, Gabriel otra vez, y claro, pues muy, muy identificado ahora, ¿no? Y ciertamente, como lo dice, mucho tiempo antes de que yo tuviera la fortuna de cruzar la puerta de un grupo de Alcohólicos Anónimos, ya muchas luces rojas se habían prendido, muchísimas. Pero de verdad esta derrota como es complicada. A mí no fue difícil aceptar que tenía un problema, porque pues eso es más que evidente, ¿no? Por ahí escuchaba que decían, es que el alcohólico es el último que se da cuenta. Y digo, no, pues ¿cuál? No se da cuenta, no hay que ser tan inteligente para darte cuenta de las burradas que uno hace, ¿no? Pero una derrota, una rendición absoluta, eso es preciso, necesario. Sin eso no voy a dar los primeros pasos en este programa de recuperación. Sí, y además, sí, bueno, yo sí bebí durante muchos años. Yo fui lo que generalmente se dice, aunque no es del todo cierto, yo sí fui un alcohólico funcional que podía beber todo el día y seguir yendo a trabajar, ¿sí? Yo bebía desde las 5 de la mañana, me levantaba, iba al trabajo, bebía en el trabajo, comía bebiendo, regresaba al trabajo en la tarde y en la noche seguía bebiendo y así me la pasé años de mi vida, ¿no? Y entonces, pero sí hay una cosa, y por eso lo referí con verme contra el piso realmente, que es el dolor de sentirte así de humillado frente a la vida, frente a ti mismo, el sentirte desgraciado por todos lados, el sentirte inútil, el sentirte desamparado, solo, ¿sí? Con la cara contra el piso, ese dolor es lo único que te puede llevar a derrotarte ante el alcohol, a decir, yo no puedo contra el alcohol. Y a partir de ahí, tener una disposición inicial para decir, díganme cómo le hago, porque así no puede seguir. Es decir, dolor, derrota y disposición van íntimamente ligadas. Cualquier clase de moderación es entonces enemiga para un enfermo alcohólico, tal vez para otras personas y para otros ámbitos. Para el alcohólico, la moderación es la perpetuación del problema. Es una ilusión y eso es lo que pues, quisiéramos
compartir aquí. Es una ilusión totalmente. El sufrimiento, tal y como lo acaba de describir Jordi, es el que nos trae ningún tipo de virtud, ningún tipo de control y de deseo de autocontrol. Es el látigo del sufrimiento, tal y como está descrito en la literatura, lo que nos lleva en primer lugar a Alcohólicos Anónimos, y ahí nos enteramos de nuestra situación fatal. La gente cree que si el alcohólico bebe menos, entonces tiene una oportunidad, y porque hay una relación directa entre alcohol y problema. El problema no está en el alcohol, el problema se manifiesta a través del alcohol. No lo podemos decir las suficientes veces porque entonces la gente cree que moderándose y que la moderación es algo. Si la moderación es la resolución de tu problema, entonces tú no eres alcohólico. Si eres alcohólico, la abstención total es la única respuesta. Y entonces somos muy enfáticos y claros. Estamos hablando aquí de la enfermedad del alcoholismo, no de un problema de otra índole. Y si no decides que tu problema es serio y paras de beber, entonces estás condenándote a una muerte espantosa y a un infierno para tu familia. Esa es la realidad. Solo el sufrimiento permite que estés en disposición, tal y como cierra el paso, de practicar determinadas cosas, de las que, por cierto, seguiremos hablando en este podcast, ¿verdad? Seguiremos hablando de los pasos. Creo que hasta aquí, no sé si hemos cubierto el primer paso, digo, someramente, superficialmente si quieren, pero no sé si, Gabriel, ¿tienes algo que agregar respecto de...? Sí, Carlos, gracias. Y así de cierto, en mi caso, yo llegué y pedí ayuda cuando mi ego estaba derrumbado. Y justamente no por virtud, nunca por virtud, sino por necesidad. Una necesidad inmensa de dejar de sufrir. El sufrimiento es lo que me llevó. Ni siquiera el miedo a morir, porque a veces decía, puta, es que ya muerto ya no sientes nada, ¿no? Lo grave, lo terrible, el infierno de esta enfermedad es vivir cada día así, en esa desolación, en ese temor. Pero bueno, también compartimos mucha esperanza que ya daremos en la próxima de esto. Y por hoy muchísimas gracias y nos vemos pronto. Yo nada más agregaría una cosa que me parece fundamental. ¿Sí? Beber, el hecho de beber, no es la enfermedad, es un síntoma. ¿Sí? A partir de aquí, de la derrota, de la disposición a que me digan cómo hacerle, me enfrentaré a la enfermedad. Dejaré de beber, dejaré de meterme marranilla por la boca, como dicen por ahí. Pero ahora tengo que enfrentarme a la enfermedad, ¿sí? Que es el programa de recuperación. Esas son las herramientas que me da el programa de recuperación para enfrentarme a lo que realmente me llevó a beber hasta matarme. Eso es el programa de AA. Del que hablaremos en el siguiente episodio. Vamos a hablar del segundo paso, que por cierto el espíritu del segundo paso es la locura, ¿no? Y la aceptación de la locura son los dos primeros pasos de aceptación y contemplación y reflexión. Así es que en el siguiente abordaremos el segundo paso. Pues muchas gracias. Nos veremos entonces. Hasta luego, Gabriel. Hasta luego, Jordi.